Iniciamos Acción 10 en la mañana dándole a usted la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Con ustedes, Odili Vargas y Jocelyn Medrano. Jimmy Romero tiene una asignación especial y hoy no estará con nosotros. Pero ya estamos listas para comenzar con las informaciones a esta hora, Odili. Muy buenos días, Jocelyn. Buenos días, amigos televidentes. Ya estamos a 12 de agosto del año 2021 y efectivamente iniciamos con los titulares que posteriormente desarrollaremos en nuestro segmento Mirada Global. Iniciamos en Venezuela, donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señala al presidente Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. De igual forma, otro de los titulares que abordaremos en nuestro segmento Mirada Global es en Afganistán, donde talibanes toman control de una 10ª ciudad en Afganistán y amenazan con retomar el poder total en tan solo 90 días. En breve detalles de estas informaciones, iniciamos con otras noticias. El senador de Estados Unidos, Bob Menéndez, expresó nuevamente su preocupación con respecto a la actual situación de Nicaragua y reiteró que el gobierno del presidente Daniel Ortega está consolidando la tercera dictadura del hemisferio occidental. María Esther Ordóñez con los detalles. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, durante una declaración para el registro del Senado, se refirió a Nicaragua y expresó sus preocupaciones por lo que tildó como acelerada crisis política y que el presidente Daniel Ortega está consolidando la tercera dictadura del hemisferio occidental. Según Menéndez, la toma de poder autoritaria del gobierno en Nicaragua plantea un desafío directo a la seguridad nacional y la estabilidad regional de Estados Unidos. Además, el senador dijo que le enorgullece haber sido autor de la Ley Renacer y liderar el esfuerzo bipartidista y bicameral para enviar un mensaje claro a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Revertir el rumbo ahora y la comunidad internacional está lista para apoyar la restauración de la democracia o continuar por la corriente y afrontar las consecuencias. Recordó que la ley exige al presidente Biden revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y continuó con sus palabras. Estados Unidos nunca firmaría un tratado de libre comercio con Bielorrusia, dadas las condiciones autoritarias que existen en el país, y Estados Unidos no debería hacerse la vista gorda si uno de nuestros socios de libre comercio se convierte en la Bielorrusia de Centroamérica. Menéndez instó a sus colegas de la Cámara de Representantes para que aprueben la Ley Renacer y además afirma que el 7 de noviembre el presidente Ortega intentará negar al pueblo nicaragüense su derecho más básico, el derecho a elegir a los líderes de su país en elecciones libres y justas. Esta grave restricción a las libertades democráticas básicas confirma que Ortega está consolidando la tercera dictadura del hemisferio occidental. Menéndez denunció la detención de 140 presos políticos, incluidos 8 candidatos de la oposición a presidente y vicepresidente. María Esther Ordóñez, Acción 10. CIDH condena el conjunto de acciones estatales que tienen como efecto poner fin a la participación de la oposición en los comicios del próximo mes de noviembre en Nicaragua. La ampliación con María Esther Ordóñez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que se lee textualmente que condena el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto. La CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país. La CIDH condenó la detención de 31 personas ocurrida en los últimos 2 meses, entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron públicamente su intención de candidatearse a la presidencia.
por lo cual fueron impedidas de continuar y formalizar su participación en el proceso electoral. La CIDH también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de 2 partidos de oposición, entre ellos el Partido Restauración Democrática, el cual estaba colaborando con la Coalición Nacional para la selección de una candidata opositora. Adicionalmente, el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral determinó la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, lo que eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial. Según el organismo, estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril del año 2018. La Comisión reitera su llamado al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o en ocasión de las mismas, así como dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes. Además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos. Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país, concluye el comunicado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Este miércoles el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, insistió en la urgencia de un proceso electoral democrático en Nicaragua y la inmediata liberación de los presos políticos. Costa Rica seguirá abogando por un proceso democrático con observación y transparente, así como la liberación de los presos políticos y la libertad de prensa. Así lo manifestó el presidente de esa nación, Carlos Alvarado, quien además afirmó que la relación entre ambas naciones es de Estado a Estado y no de gobierno a gobierno. El tema de Nicaragua, la situación hace que la relación entre Costa Rica y Nicaragua, por ser países vecinos, obviamente permanece, pero nuestra relación cada vez más no es una relación de gobierno a gobierno, sino una relación de Estado a Estado. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos, hay detenciones de los opositores, como hemos visto en los últimos días, y hay persecución política, y Costa Rica no puede estar de acuerdo con eso. Las declaraciones de Alvarado se dieron durante un evento oficial este miércoles y fue abordado por los periodistas sobre la carta que publicó el gobierno de Nicaragua, donde manda a llamar a consulta a su embajador en Costa Rica. Entonces, en este nivel, y habiendo nosotros no enviado a nuestra embajadora y recibiendo también el retiro del embajador nicaragüense, como ha ocurrido en los casos similares en México, Argentina, Colombia, pues la relación que mantenemos y que parece proyectarse es una relación de Estado a Estado. Y nosotros seguiremos abogando por que a través de un proceso democrático, con observación y transparente, se llegue la democracia a Nicaragua. Y también abogamos por la liberación de los presos políticos, así como abogamos por la libertad de prensa y otras cosas que vemos ahí. Y lo hacemos acá y lo hacemos en los foros internacionales. Por otro lado, este día medios locales en Costa Rica han informado que los diputados de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional están discutiendo llamar a cuentas al ministro de Relaciones Exteriores luego de que trascendiera que el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, intentó resguardarse en Costa Rica antes de ser detenido.
Esto por medio de gestiones que habría hecho en la Embajada de Costa Rica en Managua a través del encargado de negocios, según informó el ex embajador Javier Sancho y el ex vicecanciller Rodrigo Carreras. Según los medios ticos, Mauricio Díaz habría hecho una primera gestión a nivel personal el viernes, luego de que el gobierno de Nicaragua le negó la salida hacia Costa Rica junto a su esposa. Una segunda gestión habría sido de manera verbal, una vez recibió una cita para que acudiera a la fiscalía. Según manifestaron los exdiplomáticos ticos, a Mauricio Díaz en la Embajada de Costa Rica en Nicaragua le justificaron que no estaban preparados para refugiarlo y que solamente un microondas había en la sede diplomática. María Esther Ordóñez, Acción 10. Miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad aseguran que interpondrán recursos legales pertinentes para revertir la decisión del Consejo Supremo Electoral de despojarlos de su personería jurídica tras catalogar dicha acción como arbitraria. La ampliación la tiene Willy Narváez. Con un escueto comunicado, finalmente esa agrupación política rompió el silencio, 3 días después que el Poder Electoral les cancelara su personería jurídica. Muestra del hermetismo de este partido fue que no informó el exilio de su presidenta Kitty Monterrey. La información se conoció cuando apareció en un programa televisivo en Costa Rica. Sin embargo, el comunicado que divulgaron este 11 de agosto califica de arbitraria la suspensión de la personería jurídica, como igualmente arbitraria la cancelación de documentos de identidad nicaragüense de la presidenta nacional, y que estas acciones representan un duro golpe a la institucionalidad electoral. También se lee que estamos convencidos de que la cancelación de nuestra personalidad jurídica carece de sustento jurídico y fáctico y que fue realizada en violación del debido proceso. Por eso, con la misma vocación cívica que nos ha caracterizado, vamos a interponer todos los recursos legales pertinentes demandando que esta decisión sea revertida. C4L también pidió la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, en particular con Pedro Joaquín Chamorro y el ex diplomático Mauricio Díaz, capturado esta semana al salir de la fiscalía. Ambos son directivos de esa agrupación política. C4L es el tercer partido en Nicaragua que fue despojado de su personería jurídica en pleno año electoral. Willy Narváez, Acción 10. España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, esto en respuesta al comunicado extendido por la Cancillería nicaragüense en el que se denuncia injerencia de parte de España. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno español, informó este miércoles a través de su cuenta en Twitter. Llamó a consultas a nuestra embajadora ante los ataques a España y por la violación sistemática de derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua. España rechaza rotundamente las declaraciones emitidas por el gobierno de Nicaragua y exige respeto a los derechos humanos y políticos del pueblo de Nicaragua. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España detalla a través de un comunicado que ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández Palacios, tras la nota emitida ayer por el gobierno nicaragüense en el que se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales. En el escrito se agrega además que Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de 3 años, que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes. Según la nota emitida, las decisiones adoptadas por el gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados. Se detalla también que el gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota emitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Y en respuesta al llamado realizado por el gobierno de España a su embajador de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo volvió a reafirmar lo referido en una nueva misiva. Marjorie Vargas con el detalle. Este miércoles, en su discurso de mediodía, la vicepresidenta Murillo la volvió a arremeter contra el gobierno de España tras haber llamado a consulta a su embajadora. Mediante una nota de prensa enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, subraya como abusivos, voces disonantes y falaces sus señalamientos y reafirma todo lo dicho en su carta de este martes. El día llegará, señores de la Cancillería española, el día llegará en que su rabiosa, ridícula, altisonante y falaces voces darán lugar a otra, fraternales, respetuosas y verdaderas. Estamos seguros de que un mundo mejor es posible y para eso trabajamos y vamos. Esta es la nueva nota que hemos hecho llegar a ese atrevido Ministerio de Relaciones Exteriores. En la nota de prensa también se lee que a Nicaragua no le corresponde analizar la profunda crisis económica, política, democrática y social que vive España. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otras informaciones, un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter se registró la mañana de este miércoles a 40 kilómetros al suroeste de Pochomil. Más detalles con Jocelyn Rojas. El temblor fue percibido a las 11:11 de la mañana de este miércoles, específicamente a 40 kilómetros al suroeste de Pochomil en el Pacífico. Según el reporte de INETER, fue de 5.1 grados en la escala de Richter, el cual tuvo una profundidad de 31 kilómetros. El sismo se sintió también en Managua, así como otros departamentos en el Pacífico nicaragüense. Hasta el momento no hubo reporte de daños o afectaciones producto del movimiento telúrico. Los especialistas manifestaron que se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Importante mencionar que Nicaragua es un país sísmico, por lo que este tipo de fenómenos ocurre con cierta regularidad. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Expertos en meteorología pronostican el ingreso de la onda tropical número 20 sobre el territorio nacional, misma que estará generando lluvias en diferentes zonas del país. Jocelyn Rojas con el reporte. La onda tropical número 20 está cruzando el territorio nacional. Dicho evento está generando lluvias del Caribe al centro y después al Pacífico con posibles tormentas eléctricas. Es la información que brindó el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Por otro lado está la tormenta Linda, un poco más fuerte con posibilidades que se convierta en huracán la noche de este miércoles. Hasta ahora ambos sistemas no representan un riesgo para Centroamérica, según han afirmado los expertos. Tenemos la circulación de Linda, que hoy se espera que sea un huracán categoría número 1 y que estará fortaleciéndose en los próximos días, desplazándose hacia el Pacífico Oeste. Este evento no tiene efecto sobre el territorio de México y mucho menos sobre el territorio de Centroamérica. Para lo que tenemos para Nicaragua, tenemos el acercamiento del paso de la onda tropical número 20, que estará generándonos junto con un sistema de baja presión que estará dando condiciones de lluvia en este momento en la zona del Caribe y en el transcurso del atardecer, a las horas de la noche, hacia la zona del centro y Pacífico, que estará generándonos condiciones de lluvia con tormentas eléctricas. En el caso del fenómeno Kevin, continúa como una gran tormenta tropical fuera de la Baja California y se espera que se convierta en un remanente para la tarde del jueves. Kevin es una tormenta tropical que no tiene desarrollo posible en las próximas horas y que estará degradándose próximamente para los próximos 48 horas. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otro orden de informaciones, condenan a 7 años de prisión al conductor de la camioneta que atropelló mortalmente a 9 personas en la carretera Muy Matagalpa. Geraldine Domínguez nos informa.
Conductor que el pasado 21 de abril arrollara con su camioneta a 9 personas que perdieron la vida cuando se disponían a abordar un camión en la carretera Muy en Matiguás, Matagalpa, fue condenado a solamente 7 años de prisión por la Judicial Primero de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, la que también prohibió que Pedro Pablo Escorcia vuelva a conducir por habérsele comprobado que manejaba bajo estado de ebriedad con 1.5 grados de alcohol por litro de sangre. El día que se registró la tragedia, Escorcia también manejaba a exceso de velocidad, resultando también otras 6 personas gravemente lesionadas que junto con las víctimas fatales eran miembros de una iglesia evangélica. La jueza indicó que el conductor homicida cumplirá condena hasta el 25 de abril del año 2028 en el sistema penitenciario de Huasgualí, ubicado en Matagalpa. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La mañana de este 11 de agosto se realizó la misa de subida de Santo Domingo de Guzmán con una reducida asistencia de feligreses y otras medidas adoptadas por la pandemia. Willy Narváez nos amplía. Aunque la diminuta imagen por segundo año consecutivo no recorrió las calles de la capital, simbólicamente estuvo más cercana con sus devotos. Con esta misa a puertas cerradas finalizó esta festividad. El 1 y 10 de agosto una réplica sustituyó esta celebración, aunque la Iglesia Católica había decidido cancelarla por la pandemia. Para la Iglesia es triste perder eso, pero estamos sacrificándonos por amor al prójimo. ¿Qué se le ha pedido a Santo Domingo este 2021? 2 cosas, el fin de la pandemia y, como decía nuestro lema, que en Nicaragua podamos encarnar la fraternidad. Una fraternidad que a veces es necesaria, que se haga corrección, perdón y nuevas oportunidades para saber convivir fraternalmente. En la Eucaristía, el padre Boanerges Carballo, párroco de la Iglesia Santo Domingo, encomendó al patrono de los Managuas por la salud de los nicaragüenses. Los devotos también tienen gran preocupación por la pandemia. Yo también estuve enferma y gracias a Dios fue a él que lo tengo ahí al frente, que me curó y aquí estoy, gracias a Dios. La pandemia, eso es lo que nos está matando a todos. Sí. Ha sido un privilegio poder participar en esta misa, aunque fue bastante reducida. Gracias a Dios. Primer año que vengo a la trepada y una gran alegría. Sí, muchas gracias. ¿Tu nombre? Roger Gutiérrez. Después de un recorrido dentro del templo, la imagen regresó a su altar. Feligreses tienen esperanza que Santo Domingo pueda regresar a las calles de Managua en el año 2022, confiando que la pandemia ya no cobre más vidas. Willy Narváez, a Acción 10. El informe oficial presentado por Cruz Roja Nicaragüense en torno a las atenciones brindadas durante la cobertura de este 10 de agosto detalla la irresponsabilidad de los nicaragüenses por no tomar las medidas preventivas ante la COVID-19. José Abraham Sánchez con el reporte. Cruz Roja Nicaragüense registró este 10 de agosto festividades de la réplica del santo patrono de la capital, un 50% menos de servicios respecto al 1 de agosto, que fueron 139 y 20 accidentes de tránsito. Hemos desplegado todo un equipo operativo para las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Hemos desplegado a 30 miembros voluntarios, a 6 unidades y también hemos dado cobertura a accidentes de tránsito en todo Managua. Hemos cubierto el 100% de Managua, como bien lo dice nuestro mandato humanitario, para proteger y salvaguardar la vida de las personas. Durante este operativo del 10 de agosto realizamos 115 servicios, 115 atenciones. Dentro de ellas destacan 10 accidentes de tránsito, destacan 21 acciones, servicios de ambulancia. Esto enmarcado desde las 12 de la noche del día 9 hasta las 12 de la noche del día 11. Entonces 24 horas de trabajo arduo que tuvieron nuestros voluntarios atendiendo todas las emergencias, llamadas y demás. Fue evidente en la procesión de la réplica de Santo Dominguito el irrespeto a las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, pese a las recomendaciones de Cruz Roja Nicaragüense y de la Iglesia Católica.
Sí, había muchas personas que estaban acatando las recomendaciones con su alcohol, su bactericida y su mascarilla. En cambio también habían otras. Aquí hubo de todo un poco, pero siempre en el Club Roja Nicaragüense tratamos de recalcar el uso de la mascarilla y la no aglomeración de personas. ¿Cuántas unidades dispusieron a lo largo de este recorrido? Dispusimos con 6 unidades y 30 efectivos voluntarios que estuvieron atentos a toda la atención en Managua. ¿Tu nombre y tu cargo, por favor? Kevin Varela, jefe de operaciones de socorro. Ante casi una decena de párrocos afectados y algunos fallecidos, la Iglesia Católica prohibió el 1 y 10 de agosto la procesión del santo por las diferentes calles de la capital. Se limitaron a colocar la imagen en la puerta principal de la iglesia Las Cerritas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Alejandro Bolaños Davis, durante una entrevista a este medio de comunicación, propuso la prolongación de las elecciones del 7 de noviembre, así como la creación de un diálogo intersectorial. Jimmy Romero con la ampliación. Ante los fuertes cuestionamientos y la falta de garantías que gozan las elecciones generales de noviembre próximo, el expolítico conservador e integrante del Foro Convivencia Nacional propone que el proceso se prolongue un mes más o bien, si es posible, hasta el próximo año, debido a que distintos sectores económicos, sociales y políticos no han logrado un acuerdo que solucione la actual crisis en Nicaragua. Puede ser que el tiempo esté muy limitado y que haya pues tal vez necesidad de postergarla. No hay ningún problema. ¿Por qué no se pueden postergar? Puede ser que postergarlas para crear las condiciones. Para crear las condiciones, sí, y que se puedan preparar los partidos, porque ya soltaron a los presos, ya se puede devolverle la personería a los partidos políticos. Va acompañado de soltar los presos después. Para ese futuro diálogo, Alejandro Bolaños Davis pidió a sectores opositores reconocer primero a Daniel Ortega como el mandatario del país, pero a la vez que se eviten cuestionamientos que puedan fracturar ese acercamiento. Es que hay un reconocimiento a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Eso. Pero el presidente Ortega es el presidente y está ejerciendo su cargo. Sí, pues, pero que hay un reconocimiento, una aceptación. Y hasta ahora ningún país lo ha desconocido como presidente. No, pero sí diferentes sectores de la oposición. Lo han cuestionado, pero no dicen que no es el presidente. Bueno, que no hay cuestiones, que no haya cuestionamientos, por favor. Además, le recordó a la cúpula empresarial que la solución de los problemas acontecidos desde abril de 2018 deben ser resueltos de forma interna, sin intermediarios que condicionen dicho proceso, refiriéndose a las advertencias que en reiteradas ocasiones ha manifestado el Departamento de Estado de Estados Unidos si empresarios retoman nuevamente el consenso diálogo público-privado. En ese sentido, hay que destrabar, por ejemplo, a los empresarios. Los empresarios no pueden actuar, porque si vienen a buscar un diálogo, los castiga el gobierno de los Estados Unidos, porque no pueden hacer, me explico. Y hay entonces están amenazados los empresarios por el gobierno de Estados Unidos, según lo que usted manifiesta. Y si los empresarios vienen y hacen negocios con el gobierno de los Estados, con el gobierno de Nicaragua, y ahí no les quitan, no los castigan, pues. El expolítico conservador, durante la entrevista en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, legitimó la Ley de Seguridad Soberana de Agentes Extranjeros y de Ciberdelitos, aprobadas el año pasado por la aplanadora sandinista, luego que el Ejecutivo enviara con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional. Las mismas, según la oposición, han sido utilizadas como instrumentos para inhibir y crear procesos ilegales contra precandidatos presidenciales que buscan hacerle frente a Ortega en la contienda electoral de noviembre. Yo lo que sí sé es que el presidente necesita firmar todas esas leyes. ¿Están apegadas a la Constitución? Pues si la firma y pasaron por el Congreso debidamente, porque tiene mayoría, sí están apegadas a la Constitución y hay que hacerlo. Usted manifestaba que en algunos momentos quizá pesan más los intereses partidarios a veces, en las que personas, los intereses de nación. En las personas. ¿Usted cree que eso ocurrió con estas leyes? No sé, vamos a ver.
Puede ser que sí, puede ser que sí. No voy a emitir juicio. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que haya pesado más en los intereses de la nación, habría que ver. Con la cancelación de personerías jurídicas de C por L, PRD y el Partido Conservador, el Frente Sandinista solo correría en la contienda con viejos aliados que siguen siendo considerados colaboracionistas o zancudos. Jimmy Romero, Acción 10. Una encuesta realizada por consultora MIR destaca que la ciudadanía califica como positivo el trabajo desempeñado por el presidente Daniel Ortega. Jocelyn Rojas con los detalles. La encuestadora MIR Consultores ha realizado estudios por zonas geográficas específicas. En la anterior analizó el comportamiento electoral en Jinotega y Matagalpa. Ahora lo hace en Managua, la plaza electoral más importante del país. La encuesta reveló este miércoles los resultados del último sondeo realizado durante el mes de julio, donde aseguran que un 72.2% de los capitalinos valora como positivo el trabajo realizado por el presidente Daniel Ortega. El estudio también revela que el 72.7% de los entrevistados están satisfechos con los servicios que le ofrece el gobierno a la población. Es una encuesta que tiene como propósito explorar cuál es la tendencia de la intención de voto en Managua, y el resultado que obtenemos es que en el caso del FSLN la posibilidad de voto en este momento oscila entre un 61 y un 64,8%. En el caso de la oposición tiene un rango mucho más amplio que va desde 7 hasta 36% posibles votos para el FSLN. 8 de cada 10 en Managua en este momento dicen que van a votar o que probablemente sí lo van a hacer. En cuanto a la simpatía partidaria, el estudio lo encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, según la encuesta, con un 59.5%. La encuesta, en la que participó una muestra de 2.800 personas, el FSLN cuenta con un 45.4% considerado como voto duro, un 16.1% como voto suave y 3.3% de encuestados con tendencia a votar por la alianza que tiene como candidatos Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos a 3 meses de la elección, pueden pasar cosas, pero si hoy fuesen las elecciones, pues yo creo que sí nos aproximaríamos bastante. Esta encuesta nosotros la realizamos en el mes de julio, eso de la cancelación, por lo menos me imagino que te estás refiriendo a la de C por L, no había sucedido, o sea que no la registramos, pues no se toma aquí. Y pues posiblemente si el segmento que estaba votando por esa agrupación política tenían un voto en una encuesta anterior que hicimos como de 4%, posiblemente una buena parte de ellos se apunte a alguna agrupación y posiblemente al PLC, porque me parece a mí que por lo general son liberales. O sea, hay un vaso comunicante entre ellos que es ser liberal. La población de Managua significa 23.9% de los votantes inscritos en el padrón electoral, es decir, más de 1.3 millones de personas hábiles para participar en los comicios de noviembre próximo. Una alta cantidad de la población expresó al mismo tiempo su disposición a votar, siendo un 80.6% de los encuestados quienes expusieron su interés de ejercer el derecho al sufragio. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy en esta primera parte queremos conversar sobre esa supervisión que debe existir de parte de las entidades e instituciones correspondientes, tanto a las unidades de transporte urbano colectivo como a aquellas unidades que brindan el servicio de transporte interurbano. Recordemos que lamentablemente hace algunos días ocurrió un accidente donde un menor cayó por el agujero de una unidad de transporte urbano colectivo y pues luego le pasaron las llantas de esta unidad sobre su humanidad a esta criatura, algo que ha conmocionado a nivel nacional y por supuesto su familia exige justicia. También esto ha merecido la reacción de la población a nivel general, tanto en Managua como fuera de Managua. Pero vamos con Christopher Guevara, que tiene mucho más de estas reacciones, las demandas de la ciudadanía. Adelante, Christopher.
Así es, luego de conocerse esta lamentable noticia donde días atrás un menor con tan solo 4 añitos perdiera la vida al caer al pavimento a través de un orificio de una unidad de transporte de la ruta 117 en mal estado, la población sin duda alguna ha estado conmocionada. Pero nosotros queremos conocer la impresión de ellos. ¿Qué piden los pasajeros? ¿Cuál es la demanda que ellos tienen, tanto a las autoridades correspondientes como a los dueños de estas unidades? Vamos a conocer en la siguiente nota. Sí, es importante que le den este mantenimiento a la ruta porque es peligroso, una vida no es así nomás, que se pierde un bebé. Sí. ¿Usted le hace un llamado a las autoridades correspondientes a que inspeccionen? Sí, les hacemos un llamado para que revisen la ruta, porque uno paga para un buen servicio. Si no hay un buen servicio y vamos a perder la vida, es importante que le den mantenimiento, claro que sí. ¿Cuál es su nombre, madre? Yamilet Somarriba. Pues primeramente a los dueños de las cooperativas dar mantenimiento a las unidades de transporte, porque sabemos que el conductor no tiene culpa, o sea, son cosas que se le escapan de la mano. Entonces el llamado a las cooperativas a estar pendientes de las unidades de transporte y pues de darles mantenimiento a las unidades más que todo. ¿Has tenido alguna experiencia al viajar en una de estas unidades y ver algún daño en estas? Pues la mayoría de las unidades sí, o sea, van con los asientos rotos o con agujeros en varias partes de la ruta. Eso lo tienen que hacer siempre, todos los días tienen que revisar, no solamente el estado en que están, también combustible, también todo lo que nos enseña a un conductor, principalmente cuando están en la vida las manos de nosotros, que somos los usuarios que montamos a diario las unidades de transporte y tenemos hijos también. Claro que sí. Porque muchas veces yo a veces vengo en la ruta y cuando siento me pringa de agua sucia es porque andan en mal estado. Y entonces, así como cobran, así debieran de invertir en los buses. Ese es parte del clamor de los pasajeros quienes utilizan las rutas como una alternativa de bajo costo. Sin embargo, ellos exigen que se les inspeccione las unidades de transporte para dar una mayor seguridad en su trayecto de viaje. Con toda esta información, regreso contigo. Gracias, Christopher Guevara, por ese reporte que nos has brindado. Esas son parte de las reacciones de la ciudadanía nicaragüense luego de este lamentable hecho. ¿Y a qué entidad, a qué institución corresponde el salvaguardar la vida de los usuarios del transporte urbano, colectivo y también interurbano? Son dos cosas diferentes, pero al final el mismo fin, precisamente, cuidar la vida de los usuarios, garantizar el buen estado de estas unidades. Se supone que debe haber supervisión, digo se supone, la hay o no la hay. Ya nuestro invitado nos va a comentar más al respecto. Juan Carlos López, defensor del consumidor, quien se ha especializado en este y otros temas. Juan Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Acción 10 en la mañana. Es un tema muy sensible. Siempre expresar nuestra solidaridad a la familia de este angelito que lamentablemente pues falleció de este modo tan traumático y ha esto ocasionado una serie de reacciones, como bien lo veías en el reporte de Christopher. ¿Qué pasa con estas unidades? ¿Qué entidad debe supervisar en el caso de Managua y en el caso de las unidades que brindan el servicio de transporte interurbano? ¿Qué entidad le corresponde? Buenos días, Jocelyn, y la gente que nos ve aquí en Canal 10. Mira, el tema prácticamente te lleva a dos parámetros. Uno de ellos, en el caso particular del niño que fallece, existe, te comentaba fuera del aire, una responsabilidad civil que la ostenta el dueño de la cooperativa o el presidente de la cooperativa, o si pensamos que no es una cooperativa, que es una empresa, una sociedad anónima, cualquiera que sea, hay una responsabilidad civil, o sea, debe responder por los daños y perjuicios causados a terceros. En todo ese andamiaje existe una cotización de seguro, pues que se paga en aras de que exista este tipo de acontecimientos, obviamente no deseados. Pero esa es la primera figura. En pocas palabras, en el primer caso, no existe una responsabilidad penal por parte del dueño de la unidad de transporte o el presidente de las cooperativas, porque no se actúa con una actitud dolosa, o sea, su previsión no tiene un dolo de causarle daño a alguien de una manera, como te planteaba, dolosa. Sí, claro, es un homicidio imprudente y lamentablemente, más allá de la pérdida de la vida del niño, el homicidio imprudente debe ser pagado, querrá o no, o no con intención al conductor de unidad de transporte. Entonces,
ahí viene la responsabilidad penal. Entonces te comento, una responsabilidad civil de indemnización por parte del dueño de las cooperativas, cualquiera que sea, y también existe una responsabilidad penal. Las instituciones que deben salvaguardar y supervisar el estado de estas unidades, ¿tienen alguna responsabilidad civil o penal? Absolutamente. La responsabilidad penal no, pero sí tiene responsabilidad civil. Recordemos que la responsabilidad penal no va a trascender de la persona que obviamente ejecuta la acción, ya sea dolosa o de manera imprudente, o hay un error de hecho. Pero en este caso, recordemos que existe una tipificación. Saliéndonos de la jerga del derecho penal, recordar que los dueños de unidades de transporte, como te planteaba, tienen una responsabilidad civil de indemnizar. Vos me preguntabas el tema de las instituciones del Estado. Sí, el Estado como tal, en este caso, en el tema de la autonomía, de la responsabilidad que tiene, en este caso es la Alcaldía de Managua con el Instituto de Transporte de Managua, lo que es IRTRANMA. O sea, el Instituto de Transporte, que es el ente de regulación de las unidades de buses a nivel nacional, de Managua, mediante un proceso que la Ley 40, Ley de Municipio, te establece, está obviamente la Alcaldía de Managua detrás de todo esto. El tema de los parámetros, y lo podemos sacar por la víspera, pues este no va a ser un hecho aislado porque tal vez no es cotidiano, se da en tiempos obviamente distanciados, pero recordemos que aquí nos traemos ya el tema general, y es que las unidades de transportes aquí, al menos en Managua, están deterioradas. Y eso es real. Y están deterioradas porque hay demasiada superpoblación, o sea, saturan las unidades de transporte. O sea, el conductor de la unidad de buses saturan las unidades. Segundo, desconozco cuál es la continuación o la sistematicidad de las revisiones del desperfecto mecánico, ¿no?, de la unidad de transporte. Entonces te encuentras unidades de transporte sobresaturadas y le anexo algo más, que la gente, mira, a las horas pico, en cualquier hora realmente la gente va a colgar los buses. Y la preocupación es doble, pues, pensando en que el que se quiera cuidar del COVID o no, van obviamente expuestas primero. Pero también aquí, Juan Carlos, me llama la atención, además del IRTRANMA, la Policía Nacional realiza, o se supone, se realizan inspecciones mecánicas, emisión de gases a los vehículos. ¿Qué pasa con esto? Porque, por ejemplo, cuando a un particular lo detienen, incluso a veces revisan el estado del vehículo, si no anda funcionando los pidedías, entre otras cosas. ¿Aquí juega un papel importante también la institución policial? Sí, lo que es posible es que el reporte que ellos obviamente vislumbran no lo tiene el público en general, pues, o sea, la población en general no lo ostenta, o tal vez uno, pues, con ignorancia platicando en este caso, desconozco dónde está el reporte, pues, de las revisiones, los chequeos mecánicos. Y son, como te digo, posiblemente un tema de discusión, trasciende más un tema de debate, pero recordemos que las cooperativas realmente aquí en Nicaragua, al menos de transporte, al menos en Managua, hacen su gusto y antojo. No solo me voy a quedar en el tema de Managua. Vos ves los microbuses que van a los departamentos, sobre todo Carazo y entre otros, eso es una salvajada. O sea, la gente va atestada según son expresos, le saturan de personas, han habido muchos accidentes. En fin, el tema de transporte no va a ser perfecto porque ningún país es perfecto. Inclusive hace creo que año y medio un metro se vio en uno de los países, creo, de Europa, y te encontrás que son realidades que suceden, son acontecimientos. Pero si en verdad puedes prevenir, mira, por ejemplo, unas imágenes que han pasado ahí, pues mira, la gente que va atestada, no respetan las paradas, hay un maltrato al usuario. Y claro, ahora te encontrás un caso general y te voy a poner un caso tal vez picante que creo que no quedó en nada. ¿Te acordás? Había un caso que por el lado del Güembes, por el Dorado, iba un bus a un exceso de velocidad, se estrelló casi en un basurero que había y que un señor pues quedó bastante lesionado, sí, y una joven perdió la vida. Nosotros en su momento pues nos acercamos, quisimos pues ver la acción penal en su momento, pues por algunas razones no fue fructuoso, pero lo que te quiero decir es que son casos que son cotidianos, o sea, son cotidianos en el sentido de que a veces no pasan accidentes. A veces no cobran la vida de alguien, pero siempre el mal estado mecánico está ahí muy evidente, sí, en algunas unidades, es lo que nos querés mencionar. Y aquí no hay un delito de exposición de personas al peligro, ¿no cabe? Sí, fíjate que sí. Hay un delito de exposición de personas al peligro, nada más que hay que determinar si complementa los elementos de convicción como tal. Pues, pero claro, lo que pasa es que cotidianamente no pasa
no pasa una fiscalización contundente. Yo te planteaba, aquí las instituciones, las organizaciones de consumidores, yo te puedo decir que creo que una organización de consumidores que puede en realidad hacer un papel beligerante de ir, pues, porque tienen presupuesto, ir a analizarlo, por ejemplo, es la que es del Estado, pues. Entonces, de INDEC, por así decirlo. Ellos tienen lo único que tienen la posibilidad porque tienen los reales para ir a revisar los buses, pudieran hacerlo. A veces lo hacen en temporadas de verano y así, pues, por la publicidad. Pero realmente debería de hacer un papel fundamental de elaborar informes y denuncias, pero que esas denuncias realmente se catalicen, lleguen a un fin y que haga una previsión. Pero aquí es como decirle al dueño de las cooperativas o a los comerciantes del transporte, decirle, váyanse, agarren la cantidad de pasajeros que puedan, defiéndanse, porque aquí el subsidio del transporte pues no te da para ganar mucho, por así decirlo, si lo ves de esa perspectiva, y ustedes hagan su agosto. O sea, es como no hay una regularización. Ahora, realmente. hablemos de eso, de regular y de supervisar. En el caso de Managua, me decía, es el Instituto Regulador del Transporte de Managua, IRTRANMA. En el caso de los departamentos, de los municipios aledaños a Managua, ¿a qué institución le corresponde? ¿Dónde, por ejemplo, la ciudadanía puede ir y quejarse, denunciar cuando hay algún tipo de abuso o un mal estado de las unidades? Y que incluso ahora con los celulares, pues eso está muy a la mano, tomar fotografías, hacer videos y establecer las denuncias a las instituciones correspondientes. Si es un departamento y el accidente suscita por ejemplo, en Masaya, y el accidente es en Masaya, es una unidad de transporte que trabaja en Masaya, realmente le corresponde a la alcaldía de Masaya. O sea, hay una revisión. Si el accidente sucede por el transporte intramunicipal, o sea, estás hablando de que va de un municipio a otro, intramunicipal, perdón, va de un municipio a otro, por ejemplo, los intermortales que le dicen la gente, sobre todo los que sean de la UCA, efectivamente está el Ministerio de Transporte e Infraestructura con la Dirección General de Transporte Terrestre, que es el órgano que revisa, asegura y le otorga las concesiones. Deberían haber o hay, no sé, vos me decís, inspectores del MTI en las carreteras, en las principales vías. ¿Están ahí? ¿Hacen su rol? Vos como experto en estos temas de defensa del consumidor, ¿tenés este conocimiento, Juan Carlos? Me lo contestás después de una comunicación telefónica que tenemos en este momento. Nuestros amigos televidentes, gracias por llamarnos. Por favor, preguntas referidas al tema y con el debido respeto a nuestro invitado. Gracias por llamarnos. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, yo pienso que está bien que estén poniéndose las pilas a revisar las rutas, a hacer todo el chequeo necesario, pero también tienen que tomar en cuenta que la mayoría de los buceros y ayudantes tratan a las personas como animales. En las rutas que vienen desde Huihuilí, Quilalí, San Juan, que van hasta Estelí, los chequeadores son una desgracia, tratan a la gente como animal. Una pobre señora que se bajó por un lugar que le llaman Los Ranchos, vino un ayudante y no le entregó una bolsita porque no tenía 18 pesos para pagar. Son salvajes, tratan a la gente y le dicen a uno si quiere bueno y si no baje. Muchas gracias por llamarnos y establecer esta denuncia pública. Qué bien que lo haga y que las autoridades tomen nota, ¿verdad? Entonces nos quedábamos justamente en esa parte, Juan Carlos, en la parte del inspector, el funcionario del MTI, si realmente están ahí en las carreteras y qué rol les corresponde a ellos, cómo lo están haciendo. Sí, hay funcionarios del MTI, realmente lo hay. Lo que pasa es que posiblemente el efecto de supervisión a veces es efímera, pues porque no hay cambios, ¿me entiendes? No hay cambios, porque te aseguro que unas multas cotidianas, constantes, y que no haya coima, porque hay muchas quejas, inclusive el mismo transportista y también de los ciudadanos. Hubo un momento hace como 2 o 3 años que el tema de los intermortales, igual de los buses que iban a los departamentos, uno sufrió un accidente, entonces el tema se comenzó a debatir bastante, entonces la población comentaba y claro, esto salía una realidad, las coimas que le dan a los funcionarios del MTI, otros que le pueden dar coima inclusive a los del mismo IRTRANMA, en fin, lamentablemente el aparataje del Estado, al menos de la administración pública, es casi un rehén realmente de los transportistas, porque las concesiones son caras. O sea, el costo de las concesiones o en los departamentos, mira, son excesivas, son caras, o sea, es de plata.
Entonces el que tiene plata, platica. El que tiene plata es el que dice, mira, a mí no me toques porque detrás de aquí hay un jefe y mi jefe se va a molestar y ya sabes cuánto vale la concesión. O sea, ese tráfico de influencia o esa corrupción en el sector de transporte hace de que las cosas no mejoren. Por ejemplo, vos ves imágenes de buses de tartalados. Claro, también la población no nos gusta lo bueno porque abaratamos las cosas. Normalmente la población muchas veces lo hace y realmente es una responsabilidad que tenemos. Pero también recordemos de que aparte de eso existe una regulación, existe una obligación de que estén en buen estado y al final de lo que podamos discutir hoy, mañana y eso, o denuncias que pueden haber, si el Estado no tiene, no se obliga, porque la ley les obliga, pero el Estado no se obliga, o no le importa el tema, no hay una voluntad de mejorar el sistema de transporte, o al menos de las unidades con respecto a los usuarios, la situación no va a cambiar absolutamente. ¿Qué se debería de hacer, por ejemplo, en casos como este, de este menor que perdió la vida de esta forma? ¿Qué sería lo inmediato, tanto con el propietario de esta unidad o el de la cooperativa, el conductor, que aunque no hay dolo como decías, pero sí hay una vida que se perdió? Entonces, ¿qué corresponde? Y luego de lo que corresponde en el caso individual, ¿qué corresponde a nivel general? ¿Cuál sería la respuesta idónea de parte de las instituciones correspondientes? Me lo contestas después de una llamada, Juan Carlos. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Yo tengo una opinión. Sí. Lo que pasa es que tampoco en las cooperativas no hay que exigirles tanto, porque lo que yo tenía entendido es que las rutas fueron donadas por Rusia. El gobierno las agarró y se las vendió a los concesionarios de buses acá. Entonces, ellos no tienen cómo suplentar los repuestos necesarios para las rutas, igual que unos mototaxis que vendieron Celeste. Ellos vinieron, las vendieron y después dejaron a todos los socios con las grandes deudas y jaranas buscando los repuestos que no habían. Entonces, no hay cómo sustentar esas rutas si el gobierno no está dando una respuesta hábil a los buses. Otra cosa, que a la hora de hacer inspección mecánica, simplemente se le paga 150 córdobas al peloncito de Intram y él te deja pasar cualquier ruta que esté en mal estado. ¿Usted es propietario de alguna de estas unidades? Exacto, y yo lo vivo en carne propia porque nosotros no tenemos cómo sustentar una ruta que se nos vive fregando. Repuestos no hay, no acaparamos nosotros los repuestos. ¿Y a qué instancia ustedes han acudido para hacer esta demanda? No, ninguna, es que no tenemos que guardar silencio porque si usted ve, ningún concesionario se ha proclamado, ha dicho, es cierto, no tenemos nosotros, todos los socios, cómo acaparar refuerzos, cómo mejorar las infraestructuras. Usted ve que los buses que salen a los departamentos, aquellos buses viejitos, andan en mejor estado que las rutas nuevas que acaba de vender el gobierno. ¿Por qué? Porque hay repuestos, hay cómo mantenerlas día a día, reparándole todo ese cáncer que las rutas se nos llenan. Muchas gracias por habernos llamado y exteriorizar esta vivencia. ¿Qué opinas de esto, Juan Carlos? No, sí, ¿Realmente esto es una justificación? No necesariamente, pero mira, es una realidad que influye. Que influye, en efecto. Y como te planteaba, mira, aquí las responsabilidades son, como te digo, variantes, son de 3 ejes. El gobierno, Estado como tal, mediante la municipalidad, mediante las instituciones de regulación, MTI, llámese Intram, cualquiera que sea, en áreas del transporte, el sector empresarial o cooperativas como tal, pues por sobre todas las cosas. Y en este sentido también el consumidor usuario. Lo que pasa es que el consumidor usuario permitimos estos abusos. Mira, lo vemos cotidiano, montarnos, ir con los chavalos y ir guindados en los buses porque no hay de otra, es cierto, pero nunca hemos puesto realmente al menos un paro de ciudadanos, de usuarios que digan, hombre, mientras que esto no se mejora, nosotros nos vamos a subir y obviamente las unidades necesitan pasajeros. O sea, al final se necesita tomar acciones. No ha pasado, no sé si va a ser un parteaguas esto o la gente pues al final lo vive cotidianamente, pero la verdad es una grosería que hacen con usuarios. Los usuarios van peor que ganado, te lo digo, va peor que ganado a cualquier hora. Los que andan en buses, andamos en buses, y obviamente es deplorable, te lo digo en efecto. ¿Qué se debe de hacer, Juan Carlos? Porque antes de la llamada nos quedamos justamente en ese punto. ¿Qué se debe hacer a nivel particular con el caso de la familia de este chiquito que falleció de manera tan trágica?
y qué se debe hacer, qué deben hacer las instituciones para que no ocurran tragedias similares, pues, y realmente supervisar, tomar en cuenta, por ejemplo, la llamada del televidente que dice que él vive en carne propia lo que él expresó, pues el tema de los repuestos, etcétera. Sí, hay casos particulares, pero el caso de repuesto, en ese caso, era un tema de mantenimiento. En ese caso, porque era un tema de mantenimiento. Opción A, de inmediato, a la familia se le debe indemnizar. Yo sé que no va a saldar la vida humana de la criatura, absolutamente no, pero se le debe indemnizar porque sí se le debe indemnizar. Pero antes de eso, claro, debe haber un proceso de valoración de cuánto es el monto de indemnización, etcétera, sea en materia civil o en materia administrativa. ¿Indemnizar, Juan Carlos, sin perjuicio del delito que se haya cometido, de la parte penal, o se debe indemnizar poniendo como garantía una mediación donde se exima de los delitos penales? Sí, indemnizar por parte de la cooperativa. El tema de la acción penal o de la persona, que no sé si está preso, el conductor como tal, es un tema de valoración aparte, porque la autoridad, le parece que también hay algo que le llaman como pena capital o pena humana, que es cuando vos matas a alguien en realidad sin querer, entonces también sentís una afectación como tal y algún tipo de eximente. Pero claro, eso es una valoración penal que se establece, pero la acción, más allá de que el sujeto esté detenido, preso y que obviamente lleve una condena hasta el final, en efecto debe haber una indemnización. Aquí debe existir un modelo de reparación para las personas afectadas en manera general, no solo este caso, sino en manera general, y que las indemnizaciones en realidad sean acotables, sean buenas, si no es que le van a dar migajas a la gente, pues, por estos casos. Y una opción que debería de existir, claro, vos lo planteaste, una supervisión, no solo por el caso ahorita, sino permanente, una fiscalización permanente, multa tras multa hasta que aprendan estos bandidos de las unidades de transporte, unidades que no estén en buen estado, sáquenlas de funcionamiento, hasta que las reparen, hasta que le den el mantenimiento adecuado. ¿Qué es lo que falta, Juan Carlos? Entiendo, o no sé, vos me corregís, nuestra legislación y las leyes que regulan este servicio son bastante completas. Lo que falta es la operatividad en sí. Sí, absolutamente. Y te decía, esa es la voluntad estrictamente de la administración pública, del Estado, del gobierno, y que le ponga en realidad el jaque a los dueños los negociantes pues, del transporte. Ya nos vas a decir qué pueden hacer los usuarios después de esta llamada. Buenos días, llamadas referidas al tema, por favor, con el debido respeto. Gracias por llamarnos. Aló. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Buenos días, señorita, yo estuve en el accidente que el niño, ajá, ¿verdad? Estaba saliendo yo de Salud Digna. Cuando venía ese bus pasando por el portón, ¿verdad? Yo lo dejé pasar, yo venía saliendo de mi carro y cuando miré a ver quién venía, miro que está un niño ahí. El señor viene con una bulla del radio, de la música, que no se está dando cuenta, que la gente le dice, hey, parate. Bueno, se va a parar como a los 30 metros. El niño ya está, bueno, yo lloré, te digo sinceramente. Bueno, pero la responsabilidad es para mí, es la cooperativa. La cooperativa tiene la operatividad de la ruta a cargo. Ahí en la cooperativa hay un presidente, hay una persona que se encarga, hay una directiva en la cooperativa, que cada quien tiene su papel que juega, finanzas, mecánica, inspección, todo ello. Ellos están inmersos en dar un buen servicio, horario, frecuencia, itinerarios y garantizar que el público, nosotros, tengamos adentro un confort. Asientos buenos, miramos que hay asientos que no tienen espaldar, tornillos de fuera, hoyos por todos lados, la gran bulla de ese bus. Algunos andan hasta con teléfono, créalo. Entonces, para mí, en este caso, yo demandaría a la cooperativa y como encargado de la cooperativa al presidente, que son los encargados de lograr que las 30 unidades que salieran en esa ruta salgan en buen estado, tanto mecánico como interior, bien lavada, bien higiénica y bien todo. Entonces, para mí, el conductor no vale, porque allá en la terminal los está esperando el dueño para que le entregue la entrega. Esto es dinero. Y si uno, como decía el joven que está ahí, si el que tiene dinero
el que tiene dinero habla y le dice, ve al administrador de la cooperativa, yo esa hora no la voy a sacar, y porque yo soy el vicepresidente. Es un relajo, una corrupción grande. Ese es mi aporte que tengo que darle al sistema de soporte. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado. Juan Carlos, ya escuchabas, ¿qué le queda a los usuarios, tanto aquí en Managua como esos usuarios que todos los días tienen que abordar una unidad de transporte interurbano, los famosos interlocales, etcétera? ¿Hay alguna manera en que el usuario sea escuchado, además de esto, la opinión pública, los medios de comunicación, el expresarse en redes, algo directo para que quienes deben regular este tema escuchen al usuario y den respuesta a esa demanda? Bueno, jurídicamente, si es mediante las fiscalizaciones de IRTRANMA, hay un departamento de IRTRANMA, creo por el Huembes, pues, que es parte de la alcaldía, la gente puede llevar sus quejas. La gente al final, mira, lo que pasa es que es tedioso, que vaya, mira, un usuario que anda día a día trabajando, dándose la vida, o no, o estudiando, cualquiera, ya como te digo, ya lo ve normal, lo ve una realidad y se acostumbra. Entonces lo ven como loco el que lleva una carta de queja, o una colillita de queja, o denuncias, porque al final también piensa, no le van a hacer nada, no lo van a sancionar. No hablo en este caso particular, estoy hablando en general, pues porque el tema es que eso es una cultura, o sea, el maltrato al consumidor aquí es una cultura. O sea, vos, por ejemplo, ves el desperfecto en una unidad y como no ha cobrado eso una vida, entonces decís, bueno, esas caminas destartaladas, pero ni modo, ahí tengo que Pero la ley sanciona el mal estado de las unidades, la ley 524, reforma de 616, vos planteabas también la legislación penal. Hay un cúmulo de leyes, la misma ley de consumidor, de un poquito, un rabito, también sanciona el mal obrar. Y aquí hay como que un trabajo, Juan Carlos, no sé si es así, me parece, como interdisciplinario e interinstitucional, IRTRANMA, MTI, Policía Nacional. Entonces, la ley te establece. También puede ir a la policía a pero no exactamente por este caso, o sea, no porque esté en mal estado, ni porque no está tipificado como el abuso al consumidor como un delito o una falta penal. No lo está. Pero el mal estado implica multas, ¿no? Sí, pero no del punto de vista, si el mal estado es desperfecto, por parte mecánica sí, pero si es un tema de interno, no necesariamente. Entonces, por eso está obviamente el IRTRANMA o está el MTI en otros casos. Insisto, para culminar, yo lo que te puedo decir es que es un trabajo que no se ha hecho, un trabajo que ha quedado grande también en la alcaldía de Managua, hay que decirlo. En este tema de transporte no se ha trabajado. A nivel nacional, el tema del transporte tampoco se ha trabajado. Y lamentablemente el consumidor o el usuario sigue sufriendo. Como te digo, el usuario puede emitir quejas, puede llevarlo al IRTRANMA, puede llevarlo al MTI inclusive, puede tener al fiscalizador del MTI, a los supervisores que están, detenerse y ponerle la queja, lo puede hacer. Lo que yo quiero concretar es que si estas quejas al final tienen trascendencia legal, administrativa, punitiva, si no existe, porque la gente ve que al final no pasa nada, entonces la gente dice, seamos concretos, dice el consumidor, ¿para qué me voy a quejar si aquí no resuelven nada? ¿Para qué voy a ir a meter una carta al director de IRTRANMA si no anda ahí? Entonces, insisto, aquí se tiene que hacer un trabajo, como te digo, de conjunto, organización de consumidores, la que están, como te planteaba, Asociación de consumidores que tienen la posibilidad de ir a fiscalizar, de emitir informes cotidianamente porque tiene presupuesto y recursos y es obligación del trabajo, pues porque sale de nuestro impuesto el trabajo que ellos hacen y la ganancia de ellos. Entonces, pero sí, también el consumidor puede hacer, obviamente, determinados tipos de quejas. Lo adecuado sería también que las personas, los consumidores, lleven sus quejas no solo en la cartita, sino que eso trascendiera. ¿Te imaginas, qué sé yo, 10.000 usuarios al mes quejándose por esto, con cartas y cartas, y llevando procesos al menos administrativos? Pues obviamente existiría, pienso, una reacción diferente. Pues la otra opción es que la gente establezca metodologías, qué sé yo, de paro, de decir, mira, no me voy a subir, o de huelga ante los transportistas, pues. Pero claro, esas son acciones que el consumidor pudiera tomar. De momento, a como se ve la víspera, pues, no hay ningún tipo de reacción adicional a esto, pues. Nos envían un mensaje de una de las zonas rurales de nuestro país. Nos dicen, es patético lo de los buses que van a las comarcas. Algunos incluso la lluvia les cae a los pasajeros adentro por los techos podridos o rotos. En el caso de otra unidad de pan sobrecargada de granos básicos y el techo parece una hamaca, parece que les va a caer encima todo el producto que se lleva arriba de las unidades a los usuarios. Juan Carlos, el tema es bien amplio, claro. Ya lo hemos compartido en estos 30 minutos. Un placer que nos hayas acompañado y algún comentario de cierre brevemente. No, mira, esta
debería haber sanciones, estas unidades no deberían tener concesiones, deberían ser los responsables como tal, pero claro, esto sería, pues el guillo tiene un montón de gente de reales, pues, que están detrás del transporte y otros que están operando también con sistema de transporte, ¿no? Y para culminar, pues, al menos nosotros lo que podemos hacer mientras tanto, mira, hemos metido recursos de amparo, en su momento hemos demandado a cooperativas, en su momento le peleamos a MPESO en aquella época, o sea, hemos hecho acciones que al final la reacción es muy pequeña, pero si la gente considera que nosotros podemos ser un medio, al menos para seguir denunciando, al menos en redes o con cartas, etcétera, al menos se pueden postear en la página de nosotros, que es Defensoría del Consumidor, pues que si tiene una denuncia, foto, lo que sea, porque a veces esa reacción pública, pues al menos genera un tipo de opinión, y al menos esos elementos de prueba, porque no tenemos la capacidad de recursos, porque no tenemos ningún fuente de financiamiento nosotros para ir a las calles, andar rondeando, al menos lo podemos hacer en nuestra red social, lo podemos imprimir y mandarle ese puño de quejas, obviamente cuantificables y con pruebas a RITRAMA o al MTI, al menos en el fanpage que es de Defensoría del Consumidor. En pantalla estábamos viendo hace unos segundos imágenes de un conductor de una unidad de transporte que mientras iba justamente conduciendo hacía uso de su teléfono celular. Una actitud, según podrían decir muchos, más que evidente, temeraria. Imagínate vos cuánta gente va en estas unidades de transporte y hasta dónde llega a veces el grado de inconsciencia o de irresponsabilidad de esta persona que va y que responde en ese momento pues por la vida de tanta gente. Entonces también ahí, por ejemplo, esto implica multas de tránsito. Sí, y como realmente como un muchacho, ese se ve aparentemente muy joven, ¿cómo ese joven va a tener una licencia profesional a esas alturas? Es lo que te estaba planteándote, pues. Es bien complejo el tema. Y claro, pues si uno está dándole, ya sea este medio o otro, o lo que sea, trabajar en eso, debería generar algún tipo de presión, un tema muy sensible, pues, por la población. Y claro, mira, el próximo año son elecciones municipales, pues, y deberían de haber al menos cambios también para remover ese tipo de no continuar, obviamente, en lo mismo, pues. Entonces, un tema que obviamente se deberá debatir. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado nuevamente. A usted que estuvo pendiente de esta primera parte de Debates y Soluciones, también muchísimas gracias por esa sintonía, por llamarnos y por comentar este segmento también en nuestras redes sociales. Al regresar de la pausa comercial, segunda parte de Debates y Soluciones, vamos a hablar sobre los recursos por inconstitucionalidad que están en la Corte Suprema de Justicia por algunas de las leyes recientemente aprobadas en nuestro país. Regresamos con esto y más. Continuamos en Acción 10 en la mañana, ya en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Como les comentaba antes, hablaremos de los recursos de inconstitucionalidad o por inconstitucionalidad que están en la Corte Suprema de Justicia por 3 legislaciones recientemente aprobadas en nuestro país. ¿Cuál es ese procedimiento que se va a seguir y cuándo podría dar la Corte Suprema de Justicia ya una respuesta ante estos recursos? ¿Qué pasaría si se declaran inconstitucionales en todo caso estas 3 leyes? Vamos a conversar de este y otros temas de importancia jurídica con el doctor Eber Acevedo. Él es asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y está con nosotros esta mañana. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Buenos días. Sí. ¿Qué pasaría con estos recursos que están en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es el procedimiento, los tiempos y luego qué va a pasar si se declaran inconstitucionales esas 3 leyes? Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha presentado recursos por inconstitucionalidad de todo este combo de leyes que hemos llamado, que son leyes represivas, dictadas por la Asamblea Nacional, por el Estado de Nicaragua. Estos tiempos son, una vez entrada en vigencia la ley, tenemos 60 días para recurrir. Esto ha cumplido la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Luego la Corte Suprema de Justicia tiene 10 días para remitir al presidente de la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General de la República para que ellos rindan informe sobre la inconstitucionalidad que nosotros estamos planteando. A partir de que nosotros hemos presentado estos recursos por inconstitucionalidad, ha pasado cierto tiempo, pero hace poco de un mes la Corte Suprema de Justicia permitió ir y aceptó estos recursos y mandó a pedir informe al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y a la Procuraduría General de la República, que se entiende que es el abogado del Estado. Ahora, la Procuraduría General, la Asamblea Nacional, tienen 20 días para
enviar su informe a la Corte Suprema de Justicia, luego la Corte Suprema de Justicia asigna a un magistrado, el cual es el que va a emitir una sentencia, tiene 30 días este magistrado para emitir una sentencia y remitirla a la Corte Plena de la Corte Suprema y todos los magistrados, los 16 magistrados, bueno, que en este caso hay como 12, tienen 60 días para aprobar esta ley. Pero si tienen quórum, ¿no? Sí, con 12, tienen la cuota mínima para tener el quórum. Ellos tienen 60 días ya para promulgar la inconstitucionalidad o no de la ley y ese es el plazo que tiene. El plazo total para un recurso de inconstitucionalidad son 125 días a partir de que uno presenta el recurso. Es decir, que todavía falta un mes o más de un mes incluso, ¿verdad? No, de hecho ahorita ya el presidente de la República, la Procuraduría General de la República y el presidente de la Asamblea Nacional ya tuvieron que haber rendido su informe. Ahorita estaríamos en una etapa de los 30 días donde el magistrado estará proyectando su sentencia. En esa etapa estamos ahorita. Ahora, ¿qué pasa en el hipotético escenario que se declaren inconstitucionales estas leyes? Si se declaran inconstitucionales, esto es para todos los efectos, ya esa ley no estaría en vigencia, pero todos los derechos que se obtuvieron a partir de esa ley no cambian. Es decir, si una persona por una ley obtuvo algún derecho, estos no lo pierde. En el caso de estas leyes, pues sería lo contrario, como en vez de darte un derecho, te lo están cercenando, pues todos los privados de libertad, por ejemplo, con la ley 1055, estarían en libertad. Coméntenos sobre el asidero para que ustedes hayan interpuesto estos recursos por inconstitucionalidad. ¿Por qué consideran que riñen estas leyes con la Constitución? Bueno, por ejemplo, el primer recurso de inconstitucionalidad que nosotros presentamos fue en el año 2019, que fue el de la ley de amnistía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tratados y convenios internacionales han establecido que las leyes de amnistía no se le pueden aplicar ante crímenes de lesa humanidad, que fueron los posiblemente ocurridos en Nicaragua durante las protestas del año 2018. Entonces esto riñe con los tratados y convenios internacionales, los cuales están registrados en el artículo 46 de la Constitución Política de la República. Si nos vamos a la ley 1060, que es la ley donde están aplicando a los privados de libertad 90 días, esto es totalmente contrario a la presunción de inocencia. Yo he dicho que esto es como ya una pena anticipada. Ni siquiera te investigan, simplemente te detienen y te dicen que vas a estar 90 días y estos 90 días es sin ningún asidero legal. Esto es totalmente contrario al debido proceso, artículo 34 de la Constitución Política de la República. Nos podemos ir a la ley 1055, ni siquiera es una ley que cercena la igualdad de todos los nicaragüenses, cercena el derecho a elegir y ser electo, contemplado en la Constitución Política de Nicaragua. Entonces todas estas leyes han venido menoscabando derechos y garantías constitucionales. Tenemos la ley de cadena perpetua, que riñe con el artículo 36 de la Constitución Política, el cual establece que no se pueden imponer penas crueles, inhumanas o degradantes. Una cadena perpetua es una pena cruel, ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esas penas son excesivas y se pueden considerar tratos crueles e inhumanos. Si estas leyes, como la 1055, se llegan a declarar inconstitucionales, significa que las personas privadas de libertad, sobre todo los últimos detenidos en estos meses, quedarían totalmente eximidos de cualquier delito relacionado a esta ley precisamente. En derecho sí. El problema es que todas estas personas que han sido detenidas con la ley 1055, hasta el momento no se les está acusando de ningún delito. Ese es el problema, porque la ley 1055 no es una ley de carácter penal. No te establece ninguna pena. Lo único que te dice la ley de 55 es que si vos cometés todos los verbos rectores que aparecen en la ley, la sanción es la inhibición para un cargo público. Vino el Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional, y de la noche a la mañana comenzó a encarcelar gente en base a esta ley de 55. Y comenzando creo que fue con el señor Arturo Cruz, la primera persona detenida con esta ley de 55.
No hay asidero legal entonces para que estén detenidos. No. Por esta ley. No hay ninguna de las personas que están detenidas, las 30 personas que están detenidas con la ley de 55 están detenidas de manera legal. Como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos sostenido que una detención totalmente legal desde el primer momento de su captura, desde que llegan a su casa sin una orden de captura, sin una orden de allanamiento, eso ya se convierte en una detención ilegal que puede rayar hasta en el secuestro, porque la incomunicación total, yo por ejemplo soy el abogado de la doctora María Oviedo. Todo procesado tiene derecho a entrevistarse con su abogado, esto lo establece la Constitución Política, el Código Procesal Penal, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y después de 12 días de estar detenida la doctora Oviedo, yo no la he podido ver, no he tenido ninguna comunicación con ella, ni sus familiares, ni sus hijos, ni su mamá, ninguna persona pudo comunicarse con la doctora María Oviedo. ¿Y esto es una disposición, digamos, tomada de manera discrecional? ¿O es legal que, por ejemplo, a un reo no se le permita algún tipo de comunicación, visita, mientras está en este periodo, en los 90 días, que antes eran las famosas 48 horas, ¿no? Sí. Para que la Fiscalía encontrara el mérito y acusar. No, y sin comunicación es totalmente ilegal y es hasta un delito, porque el Código Procesal Penal, el Código Penal de la República de Nicaragua establece el delito de obstaculizar el derecho a la defensa. El procesado tiene derecho a comunicarse libremente con su abogado y la autoridad, ya sea el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía Nacional, no pueden impedir esta comunicación. De impedirla estarían cometiendo un delito y es lo que están cometiendo las autoridades del Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial, están cometiendo las autoridades judiciales y las autoridades del Ministerio Público. Yo he interpuesto al menos de 8 escritos a favor de la doctora María Oviedo. He pedido entrevistarme con ella, he pedido que le cambien la detención judicial de estar en el auxilio judicial a pasar a su casa por motivos de salud, pocos días antes de su arresto. La doctora Oviedo estuvo bien enferma, tuvo una intervención menor y ha tenido complicaciones, se presume que ha tenido complicaciones por una serie de pastillas que han estado solicitando. ¿Cómo han logrado conocer de estas complicaciones del estado de ella? Porque al igual que también pasa en el caso de Medardo Mairena, los policías de la Dirección de Auxilio Judicial piden pastillas, piden ciertas pastillas, entonces lo que nosotros presumimos, porque simplemente puede caer en eso, en una presunción de que se están complicando. En el caso de María han pedido pastillas para infección, ese tipo de cosas, entonces estamos asumiendo que puede tener, no sé, una fiebre, una infección por la intervención quirúrgica que tuvo, entonces, pero es un desconocimiento total. Y la Corte, vuelvo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que la incomunicación total es considerada ya una tortura. Entonces yo puedo decir que María Oviedo y los demás presos políticos están siendo torturados en la Dirección de Auxilio Judicial. Regresando a la pregunta de si estas personas que están detenidas podrían salir, si se llegara al hipotético escenario que sean declaradas inconstitucionales estas leyes, entre ellas la ley 1055, ¿quedarían prácticamente gozando de todos sus derechos o habría que ver qué escenarios son los probables en cuanto a esto? Porque incluso se ha hablado de que si ellos salen, si podrían, por ejemplo, tener aspiraciones políticas, porque muchos de los que están detenidos las tienen o las tenían. Entonces, si ellos llegan a salir, ¿podrían gozar de todos sus derechos, incluidos los derechos políticos? Claro, ellos gozarían de todos sus derechos. Ya lamentablemente para este proceso del 7 de noviembre, pues ellos ya no tienen ninguna oportunidad, puesto que ya las inscripciones están cerradas, cerraron al partido político que había, entonces, pero ellos como nicaragüenses gozan de todos sus derechos políticos y civiles. Muchas gracias por habernos acompañado y explicarnos estos escenarios sobre estos recursos, también compartirnos sobre la situación de la doctora María Oviedo. Me gustaría su conclusión orientada a esto que hemos conversado y algún otro aspecto que usted considere relevante cuanto a la coyuntura y a la situación de derechos humanos. Bueno, como defensor de derechos humanos, a partir de la detención de la doctora María Oviedo,
nosotros hemos pensado como Comisión Permanente de Derechos Humanos que un ataque hacia la Comisión, que un ataque por defender derechos humanos, y como ha dicho el secretario ejecutivo de la Comisión, no nos van a callar, vamos a seguir denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos, no solo en contra de nuestra colega y amiga, la doctora Oviedo, sino en contra de todos los nicaragüenses que estén sufriendo por este gobierno. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias. Como parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. A usted gracias también por haber estado pendiente de esta segunda parte de nuestro segmento Debate y Soluciones. Compartimos la tendencia de nuestra entrevista del día de ayer. En la primera parte nos acompañó Alejandro Bolaño Davis, un total de 39.208 personas alcanzadas, 646 comentarios, 40 veces compartida esta entrevista, y hablamos con él del contexto político de nuestro país, el contexto electoral. En la segunda parte hablamos de economía con Michael Marenco, precisamente él es economista, y estuvimos compartiendo con él este tema y algunos otros relacionados. La cantidad de personas alcanzadas fue de 16.020, 52 comentarios, y fue 14 veces compartida esta entrevista. A ustedes muchas gracias por su sintonía de siempre. Eso es lo que más apreciamos día con día y lo que nos impulsa a seguir trabajando para ustedes. Nos vamos a una pausa comercial, a regresar más de Acción 10 en la mañana. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar cuando la faringitis por estreptococos o la escarlatina no se tratan adecuadamente, mismas que son causadas por una infección con la bacteria estreptococo. Suele afectar con mayor frecuencia a los niños que tienen entre 5 y 15 años de edad, aunque se puede presentar también en los adultos. La fiebre reumática puede causar daño permanente en el corazón, incluido válvulas cardíacas dañadas e insuficiencia cardíaca. Los tratamientos pueden reducir el daño causado por la inflamación, disminuir el dolor y otros síntomas, y prevenir la recurrencia de la fiebre reumática. Entre los síntomas más comunes están fiebre, el dolor en las articulaciones con mayor frecuencia en las rodillas, los tobillos, los codos y las muñecas. Además, dolor en el pecho, fatiga y erupción cutánea. Pero conozcamos más sobre este tema médico en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, y efectivamente está con nosotros el doctor Jaime Manzanares, microbiólogo químico clínico, para conversar sobre este tema, la fiebre reumática. Pero ¿qué tipo de exámenes debemos realizarnos? ¿Cómo saber si padecemos o no? ¿Y qué tipo de tratamientos también él nos va a indicar? Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, buenos días. Estimados televidentes del Canal 10, Dios les bendiga y le deseamos salud y éxito en sus labores cotidianas. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia, ya que esta enfermedad la están padeciendo miles de nicaragüenses. Inclusive puede llegar a ser mortal si no se trata. Sí, hay pacientes, doctor, que en algún momento están experimentando algún tipo de dolor, incluso experimentan algún tipo de tos, congestión nasal. También algunos dicen muchísimo, ¿verdad?, que hay una tos seca, no hay mucha flema. Pero eso tendrá que ver con algún tipo de prevención, un SOS para decir, voy a hacerme un examen de fiebre reumática. Claro, lo mejor siempre es acudir a tu médico y hacerte el examen de la fiebre reumática, porque se dice que esta enfermedad se origina por la presencia de una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Esa bacteria, imagínate, comienza con una inflamación en la garganta, una simple tos, amigdalitis o placas de pus cuando te dan dolor al tragar. Sí. Y muchas personas en Nicaragua se han automedicado. Y al igual que a los niños, le da una gripe, una tos, un catarro, no una simple gripe, un jarabito. Luego esta bacteria va viajando a través del torrente sanguíneo y se ubica en la válvula mitral del corazón. Como que va agarrando resistencia a medida que nosotros nos automedicamos. Así es, aminorar los síntomas con el jarabe. Sí. Pero el tratamiento quedó con la bacteria, el paciente quedó con la bacteria en su organismo y luego se va por la sangre del corazón a la válvula mitral del lado izquierdo, y esto produce cansancio, con el tiempo palpitaciones, dolor en el pecho. Miles de personas en Nicaragua están desesperadas porque ellos dicen, yo siento cansancio, siento dolor en el pecho, siento taquicardia, y me he hecho todo tipo de exámenes, radiografía de tórax, electrocardiograma, y he salido bien en todo eso, porque esa bacteria no se detecta en esos estudios, sino que se detecta en un examen de sangre que se denomina tristectolicina O, cuyo valor normal es hasta 200. Si un paciente lo tiene arriba de 400,
Entre más alto estés, más grave es la enfermedad. También puede llegar a producir calentura y dolor en los huesos. Por eso se llama fiebre reumática. A eso iba, doctor. Cuando hablamos de la fiebre reumática, ahí llegan hasta 40, por ejemplo, la fiebre, ¿aparece en el mismo instante o es paulatinamente la sintomatología que se va presentando? Paulatinamente va progresando la enfermedad porque la calentura es una respuesta del sistema inmunológico que ha reconocido la presencia de una bacteria y se pone caliente para que no se puedan seguir multiplicando. Muchos pacientes manifiestan, además de sentir cansancio, taquicardia, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, en los hombros, afectaciones de las manos, inflamación en las rodillas, en la espalda, inclusive insomnio, afectaciones del sistema nervioso central. Y se dice que da impétigo e infecciones en la piel. Bueno, las personas que nos estén viendo al 2222-7808 pueden marcar en este instante si tiene algún tipo de afección de esto. 2222-7808 para las personas que también deseen adquirir una consulta con nuestro experto y también un examen clínico. Ya le vamos a decir qué otro tratamiento él les va a obsequiar. Doctor, cuando hablamos de el tipo de exámenes, pero primero, digamos, ¿a qué rango de edades puede afectar o también si a varones o a mujeres? Puede afectar por igual hombres y mujeres y niños por igual. Sobre todo empieza en la edad entre los 5 y los 14 años. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Ya, Dios les bendiga. Gracias, sí, amén. Buenos días, Dios le bendiga. Quería comunicarle al doctor de que anoche me dio un dolor, me dio calentura. Y tengo como más de 15 días de padecer de un dolor del lado derecho, en el hombro, casi en la mitad del cuerpo. Y me ha agarrado mucho dolor de cabeza y no he podido dormir. ¿Y ha padecido de gripe anteriormente, de tos, de catarro? No, gracias a Dios no, pero sí ese dolor, ese malestar y dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza y con el dolor en el hombro al lado derecho. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono también, ¿oyó? Se le va a obsequiar el chequeo médico general de los 16 exámenes a las primeras 3 llamadas. Ella se hizo ganadora de una de ellas. Sí. Porque puede ser que tenga fiebre reumática, ácido úrico o el colesterol alto por el dolor de cabeza. Correcto. Y el mareo. Entonces lo mejor es hacerle un chequeo completo. Ahora, ella me puede decir que ahorita no tuvo gripe, pero se decía que esa bacteria la puede llegar a tener desde hace años. Desde también, hace 5 años la puede llegar a tener y se va desarrollando conforme los años. Inclusive he tenido muchos pacientes que me han dicho, fíjese doctor que yo fui al hospital, soy asegurado. Me hicieron un electrocardiograma, una radiografía de tórax y dicen que no me encontraron nada, pero yo siento cansancio, siento dolor en el pecho, siento ansiedad y la causante de esta bacteria, de la fiebre reumática, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y dice, me pongo caliente y dolores de los huesos. Y el doctor me dijo que me fuera donde un psicólogo porque al final es estrés. Yo le dije que no era estrés, que lo que yo estaba era enferma. Y en realidad se hizo el examen, le recomendamos que se lo hiciera y salió positiva. Y se le está medicando con una inyección cada 21 días y gracias a Dios esa paciente ya se curó. Excelente. Esta persona que nos acaba de llamar, que ya nos dejó su número, también se hará acreedor del tratamiento que trajo. Se hará acreedor del tratamiento que tenemos ahí en la mesita, que es un tratamiento natural. Ese mismo tratamiento hace una limpieza en el colon, en el hígado, en los riñones, para las articulaciones, la fortalece y elimina la bacteria del estómago, el Helicobacter pylori. Igual es una opción natural porque mucha gente tiene esa bacteria, el Helicobacter pylori, y ha tomado el químico y no lo aguanta. El tratamiento natural es más barato y es más suave y lo tenemos ahí en el laboratorio biodiagnóstico. Qué bueno. ¿Qué recomendaciones les damos a los pacientes que en este momento están experimentando ya la sintomatología que usted compartía, doctor, pero que no importa el rango de edad, usted bien lo decía, o el sexo, sino que están experimentando esos dolores, incluso las mismas fiebres desde ya? A los primeros síntomas de gripe, de tos, catarro, visitar a tu médico, darle tus síntomas y sería bueno que te manden a hacer el examen del perfil reumático para determinar si tenés esta enfermedad de la fiebre reumática o un cultivo faríngeo, que es donde se detecta qué bacteria es y qué antibiótico le elimina y así poder medicarte. Ahorita que está el COVID, miles de personas, esta enfermedad se asemeja al COVID porque produce infección de la garganta, produce tos, gripe, dolor de los huesos y calentura. Yo he recibido muchos pacientes que gracias a la sabiduría que Dios me da, lo hemos logrado curar con unas combinaciones de inyecciones, antibiótico, analgésico y antibiótico, y gracias a Dios han evolucionado muy bien. Qué bueno. Porque Doctor, esta enfermedad puede llegar a ser muy mortal. Sí, tienen paquetes especiales. ¿Y dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Ministerio del Trabajo, 2 cuadras al lago,
y media arriba. Y siempre está la grandiosa promoción del chequeo médico de 16 tipos de exámenes: perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, riesgo cardíaco. Y para determinar cuando un paciente tiene fuertes dolores de cabeza, mareos, lo puede conllevar un infarto o un derrame cerebral, donde miles de personas han quedado en estado vegetal. Examen de orina, biometría, ácido úrico y el perfil hepático para ver hígado graso. Todos estos 16 exámenes 500, la consulta gratuita, y tenemos un amplio stock de medicinas naturales. El Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba, y el celular es el 86-5083. Ahí lo tenemos en pantalla, si usted desea anotar correctamente el número, ahí lo tenemos en pantalla en este momento. Está el WhatsApp también. Gracias por habernos acompañado, doctor Claro Jaime que Manzanares. Sabemos que usted, amigo, amiga televidente, va a seguir esas recomendaciones y hay que siempre visitar a los especialistas. Vámonos de inmediato con Iner Suárez. Buenos días. Nos vamos, pero tenemos saludos muy especiales que nos dice Christopher Guevara por acá. Correcto, vamos a enviarle saludos con mucho cariño a nuestros cumpleañeros de hoy día. Por eso vamos a saludar con todo el cariño del mundo en este momento. A ver, vamos a tener los saluditos por acá. Con mucho cariño. A ver, por aquí los tenemos. Y es para Alejandra, 3 añitos de vida cumple. Felicitaciones de parte de toda su familia, que la quiere muchísimo. Alejandrita, que Dios te guarde y te proteja también. Otro cumpleañero que tenemos por acá con mucho cariño es para Jenny Trejos, cumple 11 añitos de vida. Saludos muy especiales de parte de toda su familia, que la quiere muchísimo. Jessy Guadamuz también está de cumpleaños. Felicitaciones, Dios te guarde y te proteja, corazón bello, que la pases a lo grande. Jessy Guadamuz, cumpleañera de parte de toda la familia y también de Magali, nos dicen por acá. Otro cumpleañero que tenemos por acá es para nuestro buen amigo, el chef Héctor Acosta, chef Nica, el Chelito, la persona que nos regala muchísima alegría, felicidad, sobre todo en nuestros corazones, ¿verdad? Saludos, chef Nica, Héctor Acosta, de parte de toda su familia, de sus hijos, que los quieren muchísimo, que Dios lo bendiga muchísimo, y todo el equipo de Acción 10 en la mañana, de La Bella, también los saludos, dice, de Kenia, y también de Jocelyn Medrano, en fin, de todos los saludos. Y otro cumpleaños, ya no de edad, sino de feliz vida matrimonial, es hasta Jinotepe Carazo, para esta pareja, 20 años de vida matrimonial, Henry y también Lisette. Así es que saludos muy especiales para este matrimonio Sánchez Medrano. Bendiciones, que Dios le guarde y le proteja, y será hasta mañana. Besitos especiales. Nosotros nos vamos con el chef a comer ahí a degustar. Bendiciones, bye bye, chao.